Hola, hola, muy buenas tardes ya acá en Chile. No sé si me escuchan, si se escucha bien, si me pueden dar feedback para comenzar muy pronto. Un, dos, sí, probando. Hola, hola, a ver si me escuchan, si alguien me puede, ahí me dicen que se puede escuchar bien. Ya, perfecto. Estamos entonces, ok. Escucha perfecto Juan Manuel, me parece. A ver, veamos acá un segundo. Juan Manuel, perfecto. Estoy haciendo unos últimos ajustes y comenzamos. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar, Introducción al Análisis Técnico y Fundamental. Mi nombre es Sergio Tricio y soy el director del Departamento de Estudios. Más de algunos me ha escuchado en estos webinars o probablemente ha ido a alguna de las capacitaciones, charlas, talleres o cursos que hemos hecho en diferentes instancias en Capitalia. El día de hoy, como bien titula este webinar, vamos a hablar de cosas básicas respecto al análisis técnico y también el fundamental en donde precisamente me quiero detener, ya que habitualmente nosotros en la mayoría de los webinars, en la mayoría de los talleres, hablamos mucho más de análisis técnico, que es muy importante, pero a veces no nos enfocamos muy detenidamente en el análisis fundamental, que también es muy relevante para la toma de decisiones. Por lo tanto, hoy día, más allá de hablar sobre algunos tópicos generales del análisis técnico, de manera introductoria como es el webinar, vamos a hablar también un poquito más en detalle de los aspectos fundamentales. Y por supuesto también siempre hacer una pequeña descripción de los aspectos relevantes de la psicología, que son súper importantes también. Le doy la bienvenida a todos los participantes, se van sumando unos pocos más y desde ya los dejo invitados a un muy buen webinar que vamos a tener en el día de mañana sobre el lanzamiento de Uber. En este caso, Ricardo Bustamante va a hacer este webinar, el jefe del Departamento de Estudio de Capitaria, así que los invito desde ya a que participen en este webinar en el día de mañana, entiendo a las 2:30 de la tarde, de hora de Chile. Bien, entonces, comenzando con el webinar de hoy, que va a durar algo así como unos 35 minutos, vamos a hablar de análisis técnico, de análisis fundamental y de psicología del trading. Siempre yo me gusta detenerme en, en esta figura que nos propone Alexander Elder, quien escribió uno de los grandes bestsellers del análisis técnico, como es Vivir del Trading. Alexander Elder es un psiquiatra y que por su formación y por su desempeño en el mundo de las inversiones del trading, establece esta torta con estos tres aspectos relevantes a la hora de eh, interpretar de mejor manera los mercados y poder tomar buenas decisiones en el día a día. ¿Y en qué cosas él se preocupa, se fija? En lo que denomina las tres M de Alexander Elder. ¿Cuáles son esas tres M? La primera M de método o sistema o un plan de trading. La segunda M de mente o psicología del trading. Y la tercera M es el money management. Por lo tanto, él considera muy importante, y por supuesto yo también así lo creo, son los tres aspectos más importantes a la hora de invertir en los mercados. Tenemos que tener un sistema, tenemos que tener una metodología de trabajo, un sistema de trading que nos permita en el tiempo de manera consistente obtener utilidades. Luego, a partir de ese método, que puede incorporar diferentes herramientas de análisis técnico, por ejemplo,
A eso se le agrega lo que es la mente, la psicología, que es muy importante. Yo siempre reitero, insisto en el hecho de que uno puede tener un muy buen método, puede utilizar muy bien algunas medias móviles, algunos indicadores técnicos, pero al final muchas veces la psicología, nuestra mente, nos juega en contra y nos boicoteamos nosotros mismos, a pesar de tener un buen sistema de trading. Y la tercera M, el money management, es muy importante en el mundo del trading, en el mundo de las inversiones apalancadas como la que estamos, porque precisamente el money management nos va a decir cuál es la cantidad óptima de lotes que tenemos que operar, que tenemos que utilizar. Si nosotros tenemos una cuenta de $10.000, 10 millones de pesos o $100.000, uno puede adquirir una gran cantidad de lotes, una gran cantidad de instrumentos. Y por lo tanto la dificultad está en cuál es la cantidad óptima que tenemos que utilizar a la hora de colocar una orden en el mercado. Y eso se dedica precisamente el Money Management. Entonces, estas 3M de Alexander Elder son muy importantes. Tenemos que manejar cada uno de estos tópicos y precisamente en el que siempre nos concentramos en una primera etapa, hablando desde el punto de vista de la inversión, de la introducción al trading, tenemos que considerar en esa primera etapa el método, el sistema. ¿Qué cosas tenemos que observar a la hora de tomar decisiones en el mercado? Y cuando nos adentramos en el mundo del análisis técnico, nos encontramos con estas tres grandes herramientas. Uno es el chartismo, que es el análisis de los charts, el análisis de los gráficos, que es la herramienta más básica para observar los mercados financieros, pero no porque sea básica, no porque sea simple de observar, es poco relevante. De hecho, yo creo que cualquier analista técnico lo primero que hace con una pantalla, con un gráfico, es trazar directrices, unir puntos mínimos crecientes, unir puntos máximos decrecientes y trazar líneas de tendencia. Y eso es a lo que se dedica el chartismo. Y dentro del chartismo tenemos varias figuras que se tienden a reiterar, que se tienden a repetir patrones, y esos patrones de comportamiento, al repetirse en el tiempo, es la utilidad que tienen, que precisamente nos sirven para poder, en diferentes situaciones, eh, eh, tener un comportamiento en cierta medida esperado. Dentro del chartismo vamos a tener los triángulos, los hombros cabeza a hombro, vamos a tener también los canales laterales, canales alcistas, bajistas, etc. Hay un sinnúmero de patrones de chartismo que son muy relevantes a la hora de observar el mercado. El segundo aspecto también muy relevante es el análisis matemático o el análisis técnico propiamente tal, que a partir de los precios, el comportamiento de precios y ciertos cálculos matemáticos, vamos a recibir señales de diferentes indicadores técnicos. Por ejemplo, a partir de ciertos cálculos matemáticos, un indicador, un oscilador, un RSI, un estocástico, un R. Williams, son indicadores que nos van a dar una señal a partir de ese comportamiento de precio. Por lo tanto, el análisis matemático o el análisis técnico también es una herramienta muy potente para incorporar en los gráficos y de esa manera poder complementar el análisis y tomar mejores decisiones. Y la tercera herramienta es el candlestick, que son las velas japonesas. Y estas velas japonesas nos dan muy buenas señales asociado a el comportamiento que se está dando en el mercado, la sensación térmica, el feeling que vamos teniendo en el día a día con el mercado. Y por lo tanto, el aprender a observar las velas japonesas también es algo muy potente a la hora de observar los mercados. Ustedes probablemente se preguntarán y quizás les gustaría saber, bueno, Sergio, ¿cuál de estas tres herramientas me recomiendas? ¿Cuál de estas tres herramientas es la que tú ocupas? Y mi respuesta es muy simple. Todas las herramientas tienen cosas buenas, tienen cosas malas, y la mezcla de indicadores que nos hablen en diferentes idiomas va a ser una buena manera de poder interpretar el mercado
aumentando nuestras probabilidades de éxito. Yo, por ejemplo, ante cualquier gráfico, lo primero que hago es trazar directrices, por lo tanto puedo de esa manera identificar una tendencia. Segundo término, incorporo un par de indicadores técnicos, un MACD, una media móvil. De esa manera reafirmo la visión que me pueda estar mostrando, señalando el chartismo. Y como tercera herramienta, incorporo también las velas japonesas en cualquier gráfico y dependiendo del comportamiento de esas velas, también me va a dar una información adicional para tomar una decisión más completa. Por lo tanto, yo creo que la gracia, la ventaja del análisis técnico está precisamente en complementar indicadores técnicos que nos hablen diferentes idiomas y que nos puedan permitir interpretar de mejor manera cómo está el mercado. Entonces, algunos ejemplos. Acá podemos ver en este primer gráfico las denominadas directrices. Acá hay una directriz alcista, esta línea roja, esta línea roja más gruesa del costado izquierdo va uniendo puntos mínimos crecientes, luego se termina rompiendo esa directriz alcista, cae el precio y empiezan a darse mínimos decrecientes y máximos también decrecientes, que es lo que terminan estableciendo un canal bajista como el que está de mitad de pantalla hacia la derecha. Por lo tanto, acá podemos tener una tendencia alcista, una tendencia bajista, y luego en la última parte de este gráfico estamos observando una ruptura nuevamente de la tendencia bajista y por lo tanto una posible lateralización o de nuevo una nueva tendencia alcista. Por lo tanto, en los gráficos lo que hacemos primero que todo es trazar estas directrices y de esa manera poder identificar tendencias, que es lo más importante a primera vista en un gráfico cualquiera, identificar esas tendencias. Luego en este segundo gráfico tenemos una media móvil de 200 periodos, que es bastante utilizada en los mercados, que es una media móvil de largo plazo y que nos puede mostrar cuál es el comportamiento principal de un instrumento financiero, en este caso el S&P 500. El S&P 500, si se dan cuenta, en todo este periodo se mantuvo de manera constante sobre esa media móvil de 200 periodos. A veces hay errores, a veces hay ciertas caídas momentáneas que se puede dar respecto a un indicador y ahí hay que saber interpretar precisamente esas señales, si se ratifican o no, esas salidas, esas caídas del precio bajo esa media móvil. Por lo tanto, en este caso es importante tener en cuenta eso, un factor de filtro que vamos siempre observando en los diferentes gráficos con los diferentes indicadores técnicos que podemos mirar. En la parte inferior está el MACD, que también es un indicador que yo sigo bastante y que lo recomiendo, un indicador muy simple, ya tiene una data de varios años, varias décadas ya, un indicador que nace por ahí por los años 70, y este indicador es muy simple, pero tiene mucha utilidad porque incorpora dos aspectos muy relevantes en un indicador técnico. Un aspecto tendencial asociado a las medias móviles en las cuales se construye este indicador, y en segundo término es un oscilador que nos muestra también cómo este indicador se va moviendo en un rango en cierta medida predecible y por el cual nos da también señales de posibles cambios de tendencia. Así que es un indicador, insisto, simple, pero de todas formas bastante completo. Para indagar más, obviamente, en los indicadores técnicos, para indagar más en todas estas herramientas, obviamente que seguiremos haciendo webinars de este tipo y también están los cursos de análisis técnico que ya, entiendo, prontamente vamos a ofrecer de nuevo. Nosotros a lo largo del año vamos haciendo cursos de análisis técnico que ya tienen más de 10 años y que en esos cursos precisamente hablamos en profundidad de todas estas herramientas de análisis técnico. Y el tercer aspecto relevante del análisis técnico es precisamente las velas japonesas. Y las velas japonesas, acá podemos ver velas bajistas, que son las velas rojas, y velas alcistas, que son las velas azules, y esa vela, en su tamaño, su magnitud, la sombra, que son esas
esas líneas delgaditas que están en los extremos, nos dan mucha información. Y por lo tanto, si se dan cuenta ahí, donde está remarcado el gráfico, son señales muy potentes de lo que está haciendo este gráfico en ese momento en particular. Las velas rojas grandes que aparecen ahí fueron señales bajistas en su momento y que anticiparon de muy buena manera las caídas posteriores del mercado. Y la última vela que aparece ahí es un patrón de recuperación, un patrón alcista, lo cual se llama un patrón envolvente que también anticipa de buena forma el mercado. Son herramientas simples, hay, no sé, 100 o más patrones de velas japonesas, pero generalmente nosotros nos enfocamos en no más de 10 patrones que son relevantes a la hora de monitorear el mercado. Uno de esos patrones precisamente son estas grandes velas, en este caso rojas, que nos anticipaban buenos escenarios bajistas. Y estas cosas cuando uno las identifica, cuando uno las empieza a observar en los gráficos, se va dando cuenta la fiabilidad, el grado de anticipación que pueden llegar a tener. Por lo tanto, con estos gráficos lo que les quiero mostrar es precisamente a modo introductorio cómo estas herramientas de análisis técnico, el análisis chartista, los indicadores técnicos y las velas japonesas nos sirven para tomar decisiones. Insisto, constantemente estamos haciendo muchos webinars, constantemente estamos haciendo diferentes talleres en donde nos vamos enfocando en cada una de estas herramientas más en detalle. Por lo tanto, desde ya los dejo invitados a los próximos talleres, próximos webinars que vamos haciendo. Esto es de manera introductoria. Y como les decía al inicio, prefiero ahora introducirme un poco más en lo que es el análisis fundamental, que es una herramienta que muchas veces la damos por sabida o hablamos de diferentes tópicos del mercado, como ciertos indicadores económicos, como lo que hace la Fed, como lo que pasa con el dólar, y lo damos por hecho, pero pocas veces nos sentamos y nos detenemos a explicar estos conceptos precisamente. Por lo tanto, lo que hoy día les quiero mostrar también de manera introductoria es entender un poco lo que pasa en el mercado con todas estas cifras, con toda esta análisis fundamental. Y esta pequeña tabla que les muestro acá me parece súper relevante a la hora de entender cómo el mercado, los diferentes instrumentos financieros se ven afectados por ciertas situaciones de la economía. Al costado izquierdo están los aspectos fundamentales, las cifras económicas que le afectan al total de la economía, al total de los mercados, a una masa amplia de instrumentos financieros. Y cuando llegamos al costado derecho, no, hay aspectos que le pegan solamente a un sector en particular de la economía, o un sector económico, sí, y también en consecuencia a algunas pocas acciones que se puedan estar moviendo en el mercado. Entonces, a modo de ejemplo, en el costado izquierdo, la tasa de interés, la inflación y otros eventos de la economía, sin duda que son muy importantes. ¿Para quién? Para las empresas. ¿Importantes para qué? Para los instrumentos de renta fija, las tasas de interés, para los commodities, para las divisas, etcétera, para todo. Bien sabemos, y acá les hago una pregunta, ¿cuál será el aspecto que mayor interés nos provoca a nosotros como traders que estamos mirando el mercado? ¿Cuál es el evento más importante en general al cual le ponemos atención? ¿Cuál es esa cifra o esa situación en la economía que es la que tiene mayor impacto en una gran cantidad de instrumentos? ¿Se les ocurre? ¿Les suena alguna noticia que sea muy relevante? Y además a nivel mundial, otra pista, una cifra, una señal, una noticia que nosotros estamos siempre muy atentos y que tiene impacto a nivel global. ¿Qué puede ser eso que pega mucho en los mercados? Están hoy día un poco tímidos, no, no veo mucha. Ahí Orlando se la jugó. Muchas gracias, Orlando. Se la jugó con el Brexit. Sí, el Brexit es una situación de riesgo a nivel global que puede tener impacto sin duda en varios mercados.
pero no es esa la noticia más importante. Juan Manuel dice la tasa de interés. Por ahí va. ¿Cuál tasa de interés? ¿Cuál noticia? ¿Qué debiera ocurrir con la tasa de interés? ¿De parte de quién? Para que tenga un gran efecto en todos los mercados. ¿Se les ocurre? La Fed, me dice José Orlando. Estados Unidos, Juan Manuel. Tasa de la Fed, Hugo Rosales. Excelente, muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Así es. Ahí también me dice Orlando, Estados Unidos con China. Sí, sin duda, también hoy día es muy importante. Pero lo más relevante que tiene un impacto profundo en todos los mercados, en las acciones, en la renta fija, en los commodities, en el dólar, que lo que es lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos con su tasa de interés. Por lo tanto, ese es un muy buen ejemplo para entender el impacto que tiene la tasa de interés de Estados Unidos en el resto del mercado. Y de ahí van ocurriendo diferentes situaciones, como por ejemplo el riesgo político. Cuando me hablan de Estados Unidos y China, es precisamente riesgo político. Política comercial que tienen estos países de manera internacional, que tienen un efecto en varios mercados también, pero no en la magnitud que puede tener el impacto, el cambio en la tasa de interés de Estados Unidos. Sin ir más lejos, y para darle un ejemplo muy concreto de lo que está pasando hoy día en los mercados, no sé si se acuerdan, pero a fines del año pasado la bolsa norteamericana se pegó una caída muy violenta. El S&P 500 cayó cerca de un 20%. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque la Reserva Federal sube las tasas, que ya estaba anticipado, pero en ese momento, en diciembre, además de subir las tasas a la Reserva Federal, la Fed y su presidente Jerome Powell dicen que este año, 2019, iban a seguir subiendo las tasas. Y eso lo daban por hecho y era el escenario más probable. ¿Qué pasó ahí? El mercado se desploma porque el mercado estaba mirando tenía otra mirada respecto a lo que estaba pasando en la economía y por lo tanto se ponen muy nerviosos los mercados, se desploman, el dólar se fortalece, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de situaciones ocurren en ese momento. A las pocas semanas después se da cuenta Jerome Powell que al parecer estaban equivocados, que al parecer estaban siendo muy agresivos con seguir subiendo las tasas, estaban viendo la economía con mucho más optimismo y de ahí en adelante cambia su sesgo, cambia su visión la Reserva Federal y posteriormente ya en el día de hoy la Fed piensa en no subir las tasas de interés este año. ¿Ya? Y es precisamente lo que me dice Orlando. Pero este año la Fed, exacto, pero eso vino a ocurrir varios meses después de ese discurso, de esa opinión que tuvo en diciembre. Y precisamente con este cambio de visión por parte de la Fed respecto a sus tasas de interés, es que el mercado se da la vuelta y hoy día tenemos nuevamente a las bolsas norteamericanas en máximos históricos. Ese es un muy buen ejemplo de entender el impacto que tiene la tasa de interés en el conjunto de mercados. Y si nos vamos metiendo hacia la derecha en cada uno de esos círculos, cada vez nos vamos viendo más influenciados por ciertos tópicos de la economía de un sector que le pegan a las empresas. El último efecto más específico que puede tener un resultado mejor o peor para cierta industria. Un buen ejemplo de eso es lo que está pasando hoy día con la tecnología y lo que está pasando con el mundo del streaming, con el mundo de lo que hoy día todos conocemos como Netflix. ¿Qué está pasando con Netflix? Bueno, Netflix es una serie de pero hoy día ocurriendo, están llegando más competidores. Toda la entretención en televisión, películas, videos, música, todo hoy día se está dando vía streaming. En ese mercado. Entonces, si se acuerdan, hace poco tiempo atrás salen los anuncios de Apple, de Amazon, de varias empresas que quieren poner más énfasis en ese negocio y eso le afecta a un Netflix que hoy día es líder en ese sector de la economía. Entonces, esas cosas van golpeando, son las cosas que uno tiene que poner la atención y son las cosas que uno va monitoreando en el día a día en los mercados financieros. Bueno, dentro del análisis fundamental, lo que uno hace y asociado a lo anterior es, primera decisión, renta fija en renta variable, de acuerdo a una visión general. Después, invierto en renta variable. Ok, dentro de la renta variable, ¿en qué mercados? ¿En mercados emergentes o en mercados desarrollados? Ok, invierto en países emergentes. Y dentro de los emergentes, ¿cuál es más atractivo? ¿Asia emergente, Latinoamérica o China? Ese tipo de decisiones
las va tomando precisamente en función de la situación económica y, más importante aún, no lo que haya pasado hasta ahora, sino lo que se espera de cara al futuro. Y ahí siempre es bueno ir conociendo, por ejemplo, el comportamiento, los cambios que se van dando en la economía a nivel mundial. Y esta tabla que ustedes ven acá es el último cambio en las proyecciones económicas del FMI, que siempre es una muy buena manera de poder tener un resumen de lo que está pasando en las economías del mundo, con algo de rezago, porque la verdad que el FMI siempre llega con este reporte cuando ya está todo incorporado en el mercado, pero es una buena manera de poder ir observando cómo se van dando los cambios en la economía. Y en este último reporte que se dio en enero, podemos ver que se rebajaron las proyecciones de crecimiento para el mundo y dentro de esa rebaja lo que más golpea es lo que está pasando con la eurozona, con los países europeos. Ahora, muchos se han puesto muy pesimistas con estos cambios en las proyecciones y la verdad que muchos creen que va a venir el caos próximamente. Yo la verdad que hace bastante rato que soy bastante más optimista que el conjunto del mercado. ¿Y por qué? Porque si que el mundo crece este año un 3,5%, que son las proyecciones, la verdad que es como el mundo ha crecido en los últimos 50 años, el promedio de crecimiento del mundo. No es nada, no es nada tan malo. El tema es que, claro, si hasta hace un tiempo atrás que íbamos a crecer un 3,7 y ahora vamos a crecer un 3,5 como mundo, claro que es malo, pero es malo en términos relativos, no es malo per se. Por lo tanto, no es tan terrible esa rebaja en las proyecciones que hemos visto en el último tiempo. José Orlando me pregunta cuáles son las decisiones de segundo orden. Bueno, esas decisiones de segundo orden es cuando nosotros dentro de... La primera decisión que vamos a tomar siempre en los mercados financieros es cuánta plata de mi patrimonio le invierto en renta fija, cuánta plata de mi patrimonio le invierto en renta variable. Y cuando decidimos eso, nos vamos a una decisión de segundo orden, que era lo que les decía hace un rato. Ok, dentro de la renta variable, ¿qué economías, qué países voy a privilegiar? Renta variable de países emergentes, renta variable de países desarrollados. O dentro de la renta fija, ¿voy a invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos o voy a invertir en bonos del Tesoro de países emergentes o voy a invertir en bonos high yield, empresas de alto riesgo que me pagan un mayor retorno? Esa es la decisión de segundo orden, José Orlando, que va asociada a eh, dentro de esta gran decisión de si renta variable o renta fija, en qué mercados o en qué instrumentos invierto dentro de estos mismos grandes grupos de inversión. Ok, entonces dentro del análisis fundamental hay aspectos que nos van a golpear en una amplia gama de instrumentos financieros, en la bolsa, en las acciones, en la renta fija, en las divisas, en los commodities. Entonces, ¿qué cosa le pega a todo? Sin duda que algo muy importante es lo que pasa con el dólar, por ejemplo, a nivel mundial. Si el dólar está fuerte, eso le golpea a Estados Unidos porque se hace menos competitivo. Estados Unidos siempre quisiera un dólar más bajo, pero no siempre es así. Pero yo creo que Donald Trump probablemente en las próximas semanas, próximos meses, va a hacer algo que va a tratar de promover, tratar de depreciar al dólar para que de esa manera Estados Unidos siga fuerte. También, por otro lado, si el dólar está fuerte, ¿cómo le pega a los commodities? Los commodities tienden a debilitarse. Si el dólar está bajo, los commodities tienden a fortalecerse, porque los commodities se valorizan precisamente en dólares. Y hay algunos indicadores que uno siempre está monitoreando, que uno siempre está observando y les doy acá algunos ejemplos. ¿Se acuerdan que hablamos recién de la tasa de interés de Estados Unidos? Bueno, hacia fines del año pasado, las expectativas del mundo eran que este año la Fed no subiera las tasas. Sin embargo, en el último tiempo, esto ha cambiado radicalmente. Y de hecho, hoy en día existe una alta probabilidad de que la Fed incluso pueda bajar las tasas este año. ¿Ya? Eso ha cambiado un poquito en el último tiempo en el margen porque las cifras en Estados Unidos han salido algo mejor. Esto va cambiando constantemente en función de esas cifras económicas de Estados Unidos. Así que ahí está la relación de cómo las cifras económicas le terminan afectando estas expectativas de la Fed. ¿Ya? Pero ese es un tema que constantemente nosotros estamos monitoreando.
Otro aspecto que nosotros siempre monitoreamos es cómo están saliendo las cifras económicas de Estados Unidos, que en el último tiempo, en principios de este año 2019, la caída en las cifras respecto a lo esperado ha sido profunda en Estados Unidos. Pero esto no indica que solamente Estados Unidos esté mal, sino que el resto del mundo también ha estado mostrando malas señales en este sentido. Por lo tanto, ahí hay que verlo en términos relativos para interpretar cómo le afecta a las divisas, por ejemplo. O sea, si ustedes se dan cuenta, en el último tiempo el euro no ha parado de caer. Y eso es porque Estados Unidos está mejor, sí, y porque también, a pesar de que Estados Unidos está levemente mejor, igual están las perspectivas peor que eran, peor que como era a mediados del año pasado, pero lo que pasa es que en el último tiempo Europa se ha visto mayormente afectado, más castigado incluso que Estados Unidos. Entonces eso es lo que le termina afectando a una divisa respecto a la otra. Y este es un indicador bastante sofisticado, pero que me gusta también mostrarlo desde el punto de vista fundamental. Cosas que nosotros miramos de cómo podemos comparar el bono del tesoro de 10 años, su yield, su tasa, cómo se va comportando, que ha sido algo que el mundo ha estado mirando en el último tiempo, porque precisamente a partir de este movimiento de tasa se ha hablado de que puede ser una buena medida para anticipar una posible recesión en Estados Unidos. Entonces, esta tasa, si se dan cuenta, en algún momento estuvo en niveles máximos, subió bastante, sobre 3% la tasa del bono del Tesoro de 10 años de Estados Unidos. Mientras que el ratio cobre-oro, que es un buen ratio para poder visualizar cómo está hoy en día la economía a nivel global, por el hecho de que el cobre es un buen indicador de cómo está la economía y el oro es un buen indicador de cómo está el riesgo. Entonces, si este ratio está alto, habla de que la economía anda bien; si este ratio está bajo, habla de que hay riesgo de que la economía está mal. Entonces, si se dan cuenta, en algún momento este bono del Tesoro de 10 años estuvo sobre el 3%, mientras que este ratio del cobre-oro estuvo más bajo, mucho más bajo. Se distanciaron estas líneas. ¿Quién tuvo la razón al final? El cobre-oro, porque al final la tasa del bono del Tesoro de 10 años se terminó cayendo. Por lo tanto, esas diferencias que se pueden ver en el tiempo son buenos indicadores anticipados para ver qué posición uno puede ir adoptando. Y en este caso, por lo tanto, fue coincidente un mundo que está algo más débil respecto a cómo se esperaba hace algunos meses atrás. Así que esas son las cosas que nosotros estamos mirando, monitoreando, que se las tratamos de transmitir en las diferentes instancias que tiene Capitaria para comunicarle esto a los clientes, y son las cosas que también nos encargamos de ir enseñándoles. Entonces, ¿qué cosas tenemos que mirar precisamente en el mercado todos los días? Los indicadores económicos adelantados o atrasados. Hay diferentes indicadores económicos. Un indicador atrasado es, por ejemplo, el PIB. ¿Cuánto creció Estados Unidos el año pasado? Y un indicador adelantado es el ICM manufacturero o el PMI manufacturero de Estados Unidos, que son indicadores de confianza. Entonces, constantemente vamos monitoreando estos indicadores económicos. Vamos también monitoreando los flujos de oferta y demanda, particularmente si entra más plata al mercado norteamericano accionario o sale plata del mercado accionario. Eso nos demuestra confianza o no respecto a ciertos instrumentos. También es muy importante la oferta y la demanda en el contexto de las commodities. También es muy relevante. Y por otro lado, indicadores de rentabilidad. Hoy en día se están dando a conocer los resultados empresariales de Estados Unidos, y si es que los resultados salen mejor de lo esperado, puede tener un impacto positivo precisamente en las acciones que se van día a día conociendo. Entonces, es muy importante esos indicadores de rentabilidad, la relación precio-utilidad, beneficio por acción en Estados Unidos hoy en día, indicadores de venta, muchos indicadores que nos van mostrando el comportamiento de una acción, un mercado en particular. Luego tenemos indicadores de sentimiento, expectativas, ya les voy a dar a conocer uno, y por supuesto el contexto político, fiscal y monetario. Hoy día es muy importante ese contexto político, fiscal, monetario en China. Hubo un impulso muy importante en China desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, que me hace pensar de manera muy favorable cómo viene el futuro para China, para el cobre y también para las economías emergentes que dependen mucho de China. Por lo tanto, todas esas cosas son las que uno está observando y en las cuales hay que poner atención. ¿Y por qué le hablo de
de este indicador de expectativa. Acá hay uno que es, cuesta entenderlo al inicio, pero que tiene mucha utilidad. En Estados Unidos hace ya varias décadas se hace una encuesta a la Asociación Americana de Inversionistas Individuales. ¿Quiénes son ellos? Son inversionistas que colocan pocos dólares a invertir y que se les hace una encuesta, es decir, son inversionistas retail. Y estos inversionistas retail se les va todas las semanas monitoreando el pulso y funciona como indicador contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los inversionistas individuales son pesimistas, es decir, como en esta gráfica, el sentimiento alcista de estos inversionistas individuales es bajo, eso quiere decir que debemos esperar una recuperación en el mercado o debemos ser más optimistas para el mercado. Porque generalmente el inversionista individual, el inversionista retail, está al revés de cómo se va comportando el mercado. ¿Por qué? Porque ese inversionista retail no está mirando todos estos indicadores, no se alimenta de información adelantada, sino que generalmente ve el diario al día siguiente de que las cosas pasan. Entonces es un indicador que va unos pasos detrás del resto. Y si se dan cuenta en este gráfico, cuando estamos cerca del nivel de 20%, es decir, un bajo sentimiento alcista, históricamente se han dado grandes recuperaciones en la bolsa norteamericana, que es precisamente lo que ocurrió fines del año pasado a la fecha. Este Twitter que yo comento lo hice el 14 de diciembre del año pasado, y acá pueden ver el gráfico del S&P 500 en ese círculo el 14 de diciembre del año pasado. Y acá viene un consejo, una sugerencia muy importante. No porque uno crea en algo, no porque uno crea y tenga herramientas para anticiparse a algo, va a tener la razón. En este caso en particular, con ese comentario que hice, tenía la razón, porque finalmente el mercado se da la vuelta. Pero lo complejo del trading es que pudimos haber estado varios días habiendo comprado y habiendo visto un desplome del mercado en esa fecha, a fines de diciembre del 2018. Entonces, por más que yo en cierta medida me anticipé y fui acertada la mirada a mediano plazo, hoy día nuevamente el S&P 500 está en máximos, en el corto plazo pude haber cometido un gran error de haber comprado en ese momento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado precisamente con esas señales que uno puede ir observando en el mercado. Uno puede tener una visión favorable en el tiempo, pero por periodos cortos de tiempo puede estar equivocado y en trading eso puede ser muy costoso, eso puede ser muy arriesgado. Por lo tanto, ojo con eso, pero son herramientas que nos sirven para tomar buenas decisiones en el tiempo. ¿Cómo están las bolsas este año? Todas volando, todas subiendo. Impresionante cómo el S&P 500 ya se recupera cerca de un 20% en este inicio de año, el mejor inicio de año desde el año 87. Todas las bolsas prácticamente subiendo en el mundo. Esta es una tabla comparativa en dólares, es decir, equipara la rentabilidad de todos los mercados, y ahí tenemos mercados muy alcistas como Colombia, Grecia, Arabia Saudita, Canadá, pero el grueso de los mercados está subiendo entre un 15 y un 20%. Ahí tenemos varias bolsas a nivel mundial que están obteniendo esos retornos en esta primera parte del año, y que eso demuestra precisamente que esta gráfica que les mostraba acá de el pesimismo que tenían los inversionistas individuales en ese momento era exagerado. Bien, vamos terminando, vamos concluyendo este webinar. Espero que haya sido de su agrado, y la última parte que nos queda es precisamente esto que pueden ver acá, psicología. Aquí está Warren Buffett, una de las personas más adineradas del mundo, uno de los grandes inversionistas, sin duda el inversionista que muchos quisieran imitar. Y él, ¿qué nos dice? Si los mercados fueran eficientes, yo estaría pidiendo caridad en la calle. ¿Por qué dice esto? Porque hay varias teorías que han estudiado los mercados y que precisamente han demostrado que hay una eficiencia en el mercado la mayor parte del tiempo. Y hay
le doy un punto a favor. Eugene Fama, premio Nobel de Economía, se lo gana precisamente por investigar la eficiencia del mercado. ¿Y qué es lo que nos dice la eficiencia del mercado? De que muchos inversionistas, muchos fondos mutuos, muchos fondos de inversión no le logran ganar al mercado. ¿Qué quiere decir eso? Yo armo una cartera lo más eficiente posible, invierto en acciones norteamericanas y yo, ¿qué debería hacer primero que todo? Que esa cartera que yo estoy construyendo le gane a su índice de referencia, que es el S&P 500. Bueno, en el 90% de los casos eso no ocurre. ¿Ya? Eso está estudiado en Estados Unidos, está estudiado en Chile, está estudiado en varios mercados y en general los inversionistas no le logran ganar a su índice de referencia. Y eso demuestra que el mercado, como un conjunto, como la suma de todos, es eficiente. Pero eso ocurre en la mayoría de los casos, pero no en la totalidad de los casos. Y por eso tenemos burbujas, por eso tuvimos en algún momento al Bitcoin en $20.000, porque se creó una burbuja en torno al Bitcoin. Por eso tuvimos una burbuja tecnológica a los inicios del año 2000, que se anticipó a todo lo que ha ocurrido hasta ahora, que la tecnología iba a ser el futuro, pero se anticipó muchísimo. Y tuvimos una burbuja con los tulipanes en Holanda, y burbujas han ocurrido en toda la historia económica, financiera en el mundo. Y también hemos tenido escenarios de absoluta depresión, absoluta pesimismo, y en donde es precisamente el momento donde se dan las grandes oportunidades. Entonces, Warren Buffett habla un poco de eso, de que hay que aprovechar las oportunidades, hay que ser más codicioso cuando otros son pesimistas, y hay que ser más austero, hay que tener más, hay que ser más precavido cuando otros son codiciosos. Entonces, eso es importante de la filosofía de Warren Buffett, y habla precisamente de lo ineficiente que puede ser en algunos casos el mercado, porque los mercados, quienes lo operan, personas, y las personas, como toman decisiones, no siempre óptimas. De hecho, es ampliamente conocido hoy en día que los inversionistas, las personas, tomamos decisiones erradas, tomamos decisiones poco racionales. ¿Quién lo ha estudiado esto? Daniel Kahneman, otro premio Nobel, uno de los pocos premios Nobel que no es economista, y quien estudió precisamente la irracionalidad de las personas, lo poco óptimas que pueden tomar decisiones las personas. ¿Y en qué se basa su investigación? En que nosotros tenemos dos sistemas para tomar decisiones: el sistema 1, rápido, intuitivo y emocional, que es precisamente como muchas veces operamos los mercados, y un sistema 2, más lento, esforzado y racional. Entonces, generalmente, como tomamos decisiones rápidas, intuitivas y emocionales, los mercados pueden entrar en estas situaciones de pánico y de extremo pesimismo, o esas otras opciones de exceso de optimismo. Por lo tanto, esta gráfica siempre, esta imagen, esta caricatura me gusta mucho, porque acá, cómo podemos pasar de un comentario por teléfono de una persona a otra a la irracionalidad de todo estar vendiendo, y luego de la irracionalidad de todo estar vendiendo a la irracionalidad de estar todos comprando. Por lo tanto, eso es precisamente lo que ocurre en el mercado de forma constante, y hay que tratar de estarlo identificando, hay que tratar de estar observando cuando se dan estas situaciones extremas, en donde hay que tratar de alejarse mejor de los mercados. Y esa es la psicología que hay que tener en cuenta, y que es necesario tomar las precauciones del caso. Bien, me extendí un poquito más de lo que pensaba, ya llevamos 42 minutos de webinar, siempre me termino entusiasmando. La idea era que en este webinar pudiéramos hablar de cosas básicas. Me traté de concentrar un poco más en el análisis fundamental, que es algo que hemos en el tiempo dejado un poco de lado, e insisto en la invitación para el día de mañana a este webinar que vamos a hacer sobre el lanzamiento de Uber. Mañana Ricardo Bustamante, jefe del Departamento de Estudio de Capitaria, va a ser un excelente webinar enfocado en ver qué cosas tener en cuenta para este lanzamiento. Entiendo que aparece ya para ustedes la inscripción en este webinar. Entiendo que está ya para ustedes disponible ahí para que pinchen esta invitación, y por lo tanto los que no se hayan inscrito los dejo invitados desde ya para que puedan participar de este webinar, que
se dará mañana a las 2:30 de Chile, es decir, media hora más tarde de lo que comenzamos el webinar de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva esta presentación. Seguiremos haciendo más webinars en el futuro, más talleres. Vienen los cursos de análisis técnico, me parece que en mayo. Así que desde ya los dejo invitados a todas las instancias que iremos dándoles a conocer. Muchas gracias por su participación y nada, los dejo invitados al webinar de mañana y a las próximas capacitaciones que seguiremos haciendo. Un abrazo y que tengan un muy buen día y semana de trading. Chao, chao.